En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, con este Jueves Santo, en la Cena del Señor, se inicia el Triduo Sacro, esos 3 días más solemnes y culminantes de la Semana Santa. Y la Iglesia así nos invita a la contemplación y meditación de la pasión y de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que al tercer día resucitará. Y se abre un paréntesis con la misa de la Cena del Señor, pues se hace en honor a la institución de la Eucaristía, que es la Santa Misa, el sacrificio de la Santa Misa, y del sacerdocio. Incluso la Iglesia pide brevemente exponer el tema. Pero hay mucho más también, porque está la epístola y el Evangelio, con el lavatorio de los pies. Y vemos en la epístola que San Pablo marca muy bien, diferenciando lo que era la cena, la comida, el ágape, y lo que era propiamente la Eucaristía, la Santa Misa, la consagración del pan y del vino, que en un principio estaba junto, y por eso habla de que se iba a comer. Primero comían, y como hizo nuestro Señor, después consagró. Pero eso daba lugar a malos entendidos, y por eso San Pablo zanja la cuestión, y que quede separado, para que no haya confusión mezclándose las cosas, como suele suceder. Por eso se dice que distinguir es del sabio, y por eso el sabio es el que ordena. ¿Quién va a ordenar si no distingue, si no conceptualiza la diferencia de las cosas según su esencia o su naturaleza? Porque para eso tenemos la cabecita, no es para hacerse el peinado, el bucle o los trasquiles que se hacen hoy, sino para pensar, y para pensar bien, porque, dicho sea de paso, hoy no se piensa bien, desgraciadamente. Pero no voy a entrar en ello. Pues bien, así queda entonces zanjada la diferencia entre el ágape, la cena, y propiamente el sacrificio eucarístico, la transubstanciación, que es la inmolación, que es el sacrificio, que no hay que separar, aunque el catecismo aún de San Pío X, por cuestiones pedagógicas, así lo haga. Pero la pedagogía está en miras de la doctrina, pero una pedagogía exagerada me puede hacer flaquear la doctrina. Y así los teólogos, muy pronta y rápidamente, sobre todo en los manuales, separaban sacrificio por un lado y por el otro lado la Eucaristía como comunión. Y entonces, cuando se habla de la misa,
hablar como sacrificio, como separada de la comunión, y muchos se quedaban más con la comunión que con el sacrificio, cuando la comunión es una participación al sacrificio. Y después los teólogos se preguntan, ¿dónde está la inmolación? Y lamentablemente no ha habido ni un solo papa, y a mí me avergüenza y lo digo, que dejaba que tranquilamente las escuelas disputaran sobre el tema. Y no se percibían de que ese sacrificio era sacramental, inmolatriz y transustancial en el mismo acto. Desde que hay transustanciación, hay sacrificio, hay inmolación, inseparablemente. Podría haber transustanciación sin sacrificio y inmolación, porque son conceptos distintos. Pero en el acto de la inmolación sacrificial de nuestro Señor en la cruz y de la Santa Misa, está todo realizado en el mismo acto y en el mismo momento, desde que hay la doble consagración del pan y del vino separados. Para significar con esa realidad la separación del alma y del cuerpo, que es más notable cuando hay el derramamiento de sangre, que estaba prefigurado en los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces es una transustanciación del cuerpo inmolado, muerto, separado del alma, y de la sangre derramada en la cruz. Y esto, que así explicadito parece fácil y no es difícil, pues parece no haber sido entendido. Entonces no es el cuerpo de nuestro Señor, ni es la sangre de nuestro Señor, sino el cuerpo exangüe y la sangre derramada en la cruz, que es muy distinto. Y por eso entonces el sacrificio inmolatriz de nuestro Señor se realiza en su muerte en la cruz. Y es su sangre derramada, la efusión de esa sangre, que en la cruz fue física y que en la misa no es física, natural, sino que es sacramental. Y porque es una realidad sacramental, es que se puede, hasta que venga, como dicen las Escrituras, celebrarse su memoria. ¿Memoria de qué? De su muerte en la cruz. Y por eso entonces es esencial la efusión de la sangre. Entonces el concepto de transustanciación solo por sí mismo no es suficiente. El concepto de cuerpo no es suficiente.
el concepto de sangre no es suficiente. Tiene que ser el cuerpo exangüe y la sangre derramada. Y eso es lo que ha hecho, muy lamentablemente, que cuando se cambió la fórmula de la Santa Misa, sobre todo en la de la sangre, donde se expresaba la realidad del sacrificio, los teólogos, con una teología deteriorada, mediocre, y si me apuran, herética, pero no se daban cuenta, creían que con sola las primeras palabras que expresaban o significaban la transustanciación, ya había la realidad del sacrificio. Y se equivocaban paladinamente. Porque el sacrificio se significa sacramentalmente por la efusión de la sangre. Y por eso son necesarias todas las palabras, como decía Santo Tomás. Y por eso fue, y abro un pequeño paréntesis, que Monseñor Lefebvre no pudo dictaminar teológicamente la invalidez de la nueva misa, porque se hacía deudor de la opinión común de los teólogos que estaba deteriorada. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar. Porque no solamente se tienen que significar la transustanciación del pan y del vino, sino la transustanciación de ese cuerpo, de ese pan que se convierte en el cuerpo exangüe, muerto en la cruz, y de esa sangre derramada en la cruz, y no el cuerpo de Cristo tomando vino en la boda de Canaán, por decirlo así. Es el mismo cuerpo, la misma sangre, pero no es la de las bodas de Caná, ni cuando estaba caminando, ni vivito, ni coleando, sino cuando estaba muerto en la cruz. Y por eso se exige esa realidad en la significación sacramental de la transustanciación sacrificial por la efusión de la sangre, que es lo que mejor expresa la muerte de Cristo en la cruz. Y esto ni en la gregoriana, ni en el angélico se ha enseñado con rotundidad y categóricamente, sino que se enseña y se desenseña. Y así cambian la misa y paladinamente nos tragamos el cuento. Y eso hoy es insostenible. Y por eso la nueva misa es inválida, teológicamente considerada. Eso fue lo que le hizo al padre Trejo, teólogo de Chipiricuatro, enfurecerse conmigo cuando en el libro de los sermones, reeditado en México, se puso con la cuestión teológica porque yo decía que la misa era inválida. Y a ver si el estúpido es capaz de dar la cara y ponerlo por escrito. Porque es muy fácil ser superior sin tener conocimientos. Y si no se tienen, deje por lo menos entonces que la cuestión se debata teológicamente, pero no la zanjes tú con tu autoridad de imbécil. Y me duele decir esto en plena Semana Santa, pero más hay que decir la verdad como es.
Y eso nos muestra entonces cómo se ha escatimado el valor del sacrificio. Y solamente veían la transustanciación. Y lo repito, se requiere la transustanciación sacrificial de la sangre derramada. Claro, dirá, pero es que Cristo ahora está vivo. Me importa un comino, para decirlo así un poco chocante y que se despierten aquellos teólogos. Porque algunos se preguntaban, pero si Cristo glorioso no sufre cuando yo digo la misa, sí, pedazo de imbécil, ¿qué va a sufrir? Ni tiene que sufrir, ni ser afectado por ninguna pasión, y menos muerte, porque se trata no de una nueva muerte, sino de la muerte operada en el sacrificio del Calvario, y renovada, reactualizada sacramentalmente hasta el fin de los tiempos. Y en la cena, o la última cena, fue una anticipación de lo que iba a suceder al día siguiente. Pero estas cosas a veces no se tienen tan claras, y por eso Santo Tomás decía que eran de la integridad de la fórmula. Ah, pero es que la integridad no es la esencia. Sí, pedazo de burro. Si yo hablo del cuerpo y digo que la cabeza es la parte integral del cuerpo, me vas a decir que porque no es la esencia del cuerpo, un hombre sin cabeza es un hombre vivo. Ridículo. Porque no se saben entender los términos. Si yo hablo de la integridad de la frase o de la fórmula, no quiere decir que no esté hablando de la esencia o de la sustancia. Son parte integrante de la fórmula, pero todas son esenciales. Y eso es lo que ha sido muy hábilmente modificado. Y para colmo añadido palabras que no lo eran. Será derramada por vos, que será derramada por, o tomad y comed, perdón, yo no me sé la nueva fórmula, pero antes está, no, por todos es otra cosa, está dentro de la fórmula, pero antes tomad y comed, tomad y bebed, que ahora están como parte de la fórmula. Eso nunca fue la fórmula, y si eso es ahora la fórmula, entonces antiguamente era inválido, porque una cosa o la otra, era o no era. Así de claro. Y encima, bueno, cambiado por muchos, en vez de poner por muchos, ponen por todos, cuando hace alusión a los efectos, para que quede más explícito la significación sacrificial y que se vea hasta en sus efectos representado, significado. Y no me voy a alargar más, aunque habría mucho que decir. Y así entonces, la Iglesia festeja hoy esa institución del santo sacrificio de la misa, que está íntimamente ligado al sacerdocio. Y por eso es en el mismo momento que nuestro Señor consagra obispos a sus apóstoles y realiza en la última cena el sacrificio de la Santa Misa.
y el sacerdocio pleno, que es la consagración episcopal, que después el sacerdote recibe la misma ordenación, pero sin tener esa plenitud del orden que lo faculta no sólo a poder transustanciar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, sino también en reproducir el sacerdocio, ordenando a otros sacerdotes, que es la facultad exclusiva del obispo. Por eso un sacerdote no puede jamás ordenar, aunque tiene la facultad igual que el obispo para consagrar. Y quedan entonces unidos sacerdocio y sacrificio, porque no hay sacrificio sin sacerdote, ni sacerdote sin sacrificio. Y de eso no se hable hoy en la misa nueva, no se hable hoy en la iglesia nueva. Muchos le reprochan a Monseñor Lefebvre no haber dicho ciertas cosas, y lo hacen con un espíritu que no está bien. Porque si bien Monseñor Lefebvre pudo haber dicho más y no lo hizo, y no solamente él, Monseñor de Castromayer y todos aquellos en los que nos apoyamos, el Padre Membiel, el Padre Castellani y cuantos otros. Pero él dijo una cosa que no dijo nadie y que es superior a todo. La iglesia oficial no es la iglesia de Dios. Y eso bastaría para darnos cuenta que se trata de una nueva iglesia, que no es la iglesia católica, apostólica y romana, sino la contraiglesia, sinagoga de Satanás o contraiglesia del anticristo, con la cual no hay que tener ningún contacto. Y cuando Monseñor Lefebvre iba, era para ver si de pronto, por una gracia, al exponer la verdad, oirían, pero no para hacer acuerdos, o pactos, o combinaciones, como hoy quieren hacer, que es muy distinto. Entonces el espíritu con el que iba Monseñor Lefebvre era muy distinto. Y por eso le tenemos que estar agradecidos. Porque nadie de nosotros existiría. Así de claro. Otra cosa es que, bueno, ya lo he dicho, uno puede tener un muy buen padre y descubrir falencias, pero no por eso le va a denegar uno la paternidad, que es muy distinto. Por eso todos esos grupos que se separan y terminan después conculcando no lo que es hoy la neofraternidad, sino al propio Monseñor Lefebvre, no han entendido nada. Así de claro. Y parten del mismo principio. Por eso hay que distinguir un sedevacantismo a lo bruto visceral a un sedevacantismo teológico y equilibrado. Y ninguno, del que yo sepa, de los obispos, actualmente, hoy que se dicen tales, lo dicen así de claro. Porque no tienen la teología suficiente.
y quieren justificar quizás la falencia que tienen. Y yo lo lamento. Pero las cosas como son. Y eso también hacía una dialéctica interna que permitía que el campo fuera ganado por el ala liberal de Econ. Y que Monseñor Lefebvre no tenía un apoyo del ala firme y antiliberal en Econ. Eso es lo lamentable. Y además las presiones y los problemas y el chinchirín chirán. Pero hoy toca decir las cosas bien claras y afirmarlas con teología y doctrina. Y quiero ver a dónde están los doctos y los teólogos para que aprendan a disputar por lo menos con altura y no visceralmente. Sé que con esto me gano a medio mundo en contra, no importa. Porque aquí no se trata de ganarse al mundo ni a nadie, sino de exponer las cosas como son. Y más amigo de la verdad que de Platón. Y se acabó. Entonces, mis estimados hermanos, que ya me voy alargando, pero quedan así entonces, unidos, sacerdocio y sacrificio. Y tanto nos hemos a veces preocupado con la misa con mucha razón y nos hemos olvidado del orden sacerdotal, que también fue cambiado en el orden episcopal, no quedando ni una palabra, porque ¿qué queda de un y que sirve para todo? Y eso impedía la sucesión de regeneración en el orden a través del tiempo. Y eso no se vio en su momento. Aunque también está la ordenación sacerdotal, pero esa fue menos modificada. Pero con la de los obispos, por eso lo digo claramente, para mí todos los obispos ordenados con el nuevo rito son inválidos. Y que me lo demuestre Francisco, Ratzinger y Tutankamón. Así de claro. Porque los ritos no se pueden modificar sin adulterarlos. Y si yo no los quiero adulterar, ¿para qué miércoles los voy a cambiar? Y me perdonan que estamos a jueves. Pero así es el temple de la indignación. Ante el manoseo de las cosas más santas y sagradas. ¿Para qué voy a modificar algo si no lo quiero adulterar? Si no lo quiero cambiar, si quiero que sea lo mismo, ¿para qué? No hay necesidad. Así de claro. Por eso es intangible. Y toda modificación en el fondo lleva una perversión satánica de destruir a la Iglesia. Y eso es lo que no se ha visto. Se habla mucho de revolución y de contrarrevolución y no se ha dado cuenta los hombres de Iglesia que la revolución les llegó hasta los tuétanos y por eso son hoy unos imbéciles adictos a la sinagoga de Satanás y no a la Iglesia de Cristo. Así de claro. Y esto, mis estimados hermanos,
es apocalíptico, porque no tiene reversa, no tiene solución. Por eso hay que implorar que Cristo venga pronto. Y para que vean que yo no exagero, ¿qué va a pasar ahora después de esta Santa Misa? El desmantelamiento total del altar, el vaciamiento del tabernáculo. Cristo no está. Por eso al entrar ya está vacío. Y lo que se va a comulgar hoy y mañana se consagra ahora en la misa. ¿Y qué significa? La denudación de los altares. El sagrario vacío. Sí, muy contentos allá hasta medianoche o hasta el otro día en la mañana antes de las tinieblas. El oficio de maitines, que así se le llama, es un consuelo. Pero ese consuelo no me debe de hacer perder la realidad del vaciamiento total. ¿Y eso qué es? No solamente para prefigurar o significar el hecho pasado hace 2000 años, con la muerte de Cristo, sino también, y además, la profecía apocalíptica del vaciamiento, del anonadamiento de la Iglesia, donde se ha excluido la misa y el sacerdocio. Esa es la realidad apocalíptica que muchos no quieren aceptar. Y creen que esta crisis es una gripe más. Esa es la triste realidad. Y eso hoy lo tenemos que ver, porque si en la Edad Media no se veía, bueno, poco importa, faltaban todavía años. Y vayan si no han pasado ya 1000 años. Pero hoy no. El pueblo judío ha retornado a Jerusalén. Y eso es un signo evidente de los últimos tiempos apocalípticos, escriturísticamente hablando. Y para que no me salga ningún imbécil por ahí, como el padre Buchacur, no sabemos. No sabrás tú, pedazo de estúpido. Si hasta los judíos mesiánicos, ¿por qué están hablando tanto del 2017? Porque del 47 al 17, 70 años. Ellos la ven bien clara a la judaica. Nosotros las tendríamos que ver más claro y a la católica. Pero como de eso no se habla, o no se puede hablar, y se lo considera hasta condenado, pues ahí estamos. ¿Qué queremos? Nos cortan las alas y después paloma vuela. Sí, te pegan un tiro porque volar ni saltar. Pues entonces, mis estimados hermanos, así vemos cómo, con la ceremonia después de la misa, tenemos esa realidad profética que nos toca hoy vivir. Como la Iglesia, hacia el final, va a quedar prácticamente vaciada, no destruida, pero humanamente aniquilada. ¡Qué misterio! Como el misterio de Cristo en la cruz. Humanamente hablando, Cristo murió, pero realmente no,
porque su persona es divina, es Dios. Entonces, si bien puede humanamente la Iglesia eclipsarse y hasta morir en la parte oficial y jerárquica, no muere porque su entidad como Iglesia es divina, porque Cristo es su cabeza. Así de sencillo y de claro. Entonces, que estas ceremonias nos sirvan para profundizar en los misterios del sacrificio de la Santa Misa, del orden y también del Apocalipsis, en el desmantelamiento total de los altares que prefiguran lo que hoy estamos viendo que pasa con la Santa Madre Iglesia. Y que así guardemos esa fe firme, pura y virginal, para que podamos resistir hasta morir por la gracia de Dios y la ayuda de la Santísima Virgen María, que vio fallecer a su Hijo de pie en la cruz. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a mantenernos de pie en esta segunda crucifixión de Cristo en su cuerpo místico, la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.